La violencia sigue golpeando al país. Han obligado a más de 79.000 personas. A continuación, EC Noticias. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a EC Noticias. Hechos que usted debe saber, con el patrocinio de Cable Éxito y Mundo Pan, con el apoyo de nuestros portales aliados, Las Noticias, Notas de Actualidad, Solo Noticias y Zonacero.com. Con la cámara de Jorjan Habib y la dirección de Douglas Habib, le damos la más cordial bienvenida. Vamos a hacer un recorrido por las últimas 24 horas. EC Noticias. Los cuerpos de los artistas colombianos fueron encontrados el pasado 17 de septiembre y estaban en medicina legal sin identificar. La Fiscalía de México y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital confirmaron que los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos habían perdido contacto con sus familiares desde el pasado 16 de septiembre. La desaparición del artista colombiano B. King, cuyo nombre real es Byron Sánchez, y el también artista Regio Clown, era todo un misterio en territorio mexicano. Sin embargo, de acuerdo a las autoridades del país azteca, los cuerpos de ambos fueron hallados junto a notas que dejarían en el radar a los responsables de su asesinato. En cuanto a los detalles de su desaparición, se conoció que los artistas fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en Ciudad de México, específicamente tras salir de un gimnasio. Ante la popularidad del caso, el mismo presidente Gustavo Petro se manifestó afirmando que su desaparición podría ser el resultado de las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente por el consumo desaforado de drogas en Estados Unidos, y pidió a las autoridades emprender la búsqueda de ambos. La noticia del asesinato ha sido confirmada por varios medios locales que afirman que fueron encontrados desmembrados y con un narcomensaje firmado por la familia michoacana. Cabe recordar que el cantante de música urbana es oriundo del norte de Santander, de 31 años, pero creció en Medellín, y en el medio es recordado por canciones como Destino, Qué rico besarnos y Me necesitas tú. El ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció una recompensa hasta por 100 millones de pesos para quien brinde información de los grupos criminales detrás de los hechos ocurridos en el Meta y el Huila el fin de semana anterior. Las sazonadas que se presentaron en las últimas horas en los departamentos de Huila y Meta en contra del Ejército Nacional generaron la reacción inmediata del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien publicó las fotografías de quienes serían los responsables del secuestro masivo de 66 militares en el municipio de La Plata, Huila, y por quienes anunció una millonaria recompensa. Se trata de alias Popocho y alias Pinzas. Detrás de estos crímenes está alias Popoche, pero también alias Pinzas. Y les pedimos que denuncien. Hay una recompensa hasta 100 millones de pesos por identificar, individualizar y llevar a la justicia a quienes están detrás de estos crímenes de lesa humanidad. El primer hecho ocurrió en el municipio de La Plata, en el departamento del Huila, donde 66 soldados de 2 pelotones pertenecientes a la 9ª Brigada del Ejército fueron rodeados y secuestrados por cerca de 500 personas que llegaron de 12 veredas aledañas al municipio de La Plata. El objetivo, impedir que los militares adelantaran operaciones de control y registro en este sector del departamento. Según inteligencia militar, las comunidades campesinas fueron presionadas por integrantes del Frente Hernando González del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias, comandadas por alias Iván Mordisco. La comunicadora social Jamie Karina Murcia Yela asumió la tarde de este lunes como nueva ministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones TIC, cargo que dejó vacante Julián Molina. El gobierno espera haber conjurado el incumplimiento a la ley de cuotas que le exigía la participación femenina en el gabinete, con el nombramiento de una mujer en el Ministerio de la TIC, de manera que el Ministerio de Igualdad, que dice ser de género fluido, podrá seguir en el gabinete, pero como con cuota masculina. El gobierno espera haber subsanado las razones que llevaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a suspender el nombramiento de Juan Carlos Florián por incumplir la cuota de género en el gabinete. Creo que es importante que Colombia se meta en el debate y que pensemos que las identidades de género y las orientaciones sexuales son fluidas, y en este caso las identidades de género, y tenemos que pensar en las personas como yo, que no se reconocen ni como hombre ni como mujer, y que tenemos un género fluido. El gobierno no revocó el nombramiento de Florián, que se define como una persona de género fluido. Él ya no cuenta como cuota femenina en el gobierno, porque al gabinete entró Karina Murcia como ministra de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC. Karina Murcia fue viceministra y directora de apropiación del MINTIC, al que llegó desde noviembre de 2022. Seguimos desde el Ministerio TIC
trabajando en la política pública de medios solidarios para fortalecer el trabajo que ustedes hacen. Además de cumplir con la cuota de participación femenina, congresistas del partido de la U le han dado la bienvenida al gobierno, de manera que con su nombramiento también se mantiene el apoyo de ese partido, que se habría roto cuando sus congresistas votaron por el candidato por el que hacía lobby la Federación Colombiana de Departamentos, Carlos Camargo, como magistrado de la Corte Constitucional, y no por la alternativa que había puesto el pacto histórico, la jurista María Patricia Balanta. Queremos concientizar a las personas a que hagan ese uso responsable y seguro en no solamente las redes sociales, sino en todos los entornos digitales. Florian seguirá en la defensa que hace el gobierno para la creación del Ministerio de la Igualdad, que debe hacerse mediante la aprobación de un proyecto de ley que ya fue devuelto por la Corte Constitucional. Colombia cuenta con un Ministerio para la Igualdad y Equidad de Colombia. Y es increíble además que sea por un trámite de forma que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Con la llegada de Karina Murcia al MINTIC y el retorno de Florian a Minigualdad, ya son 59 los ministros del gobierno Petro en los 37 meses que van de este mandato. La violencia y el conflicto armado han obligado a más de 79.000 personas a desplazarse de manera masiva en Colombia entre enero y agosto del 2025, un incremento del 94% frente al mismo periodo del año anterior, alertó este lunes la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA. La violencia sigue golpeando al país. En el Catatumbo, la policía y el ejército fueron blanco de ataques en Teorama, al norte de Santander. Un policía murió y otro resultó herido. Además, un explosivo fue lanzado contra una de las garitas de la cárcel modelo de Cúcuta y por amenazas de grupos armados se canceló el desfile militar en honor a la batalla de Cúcuta. La crisis humanitaria es alarmante en esa región del país. Según las autoridades, este viernes el Catatumbo amanece con 71 homicidios, 23.850 confinados y 55.103 desplazados. En Risaralda, el ELN amenazó a 16 mujeres trans indígenas en Pueblo Rico, lo que las obligó a desplazarse forzadamente hacia el municipio de Santuario. En Popayán, la capital del Cauca, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la presencia de grupos armados en la zona rural de la ciudad. Y en Guaviare mantienen medidas especiales luego de que fueran hallados cilindros explosivos en vías departamentales. Además, en Santander se ha recibido este año 363 familias desplazadas desde el sur de Bolívar, víctimas de la disputa entre el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. El gobierno de Gustavo Petro expidió la resolución 327 con la que designó a gestores de paz a 16 paramilitares: Salvatore Mancuso, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Con esta resolución, el gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa los nombres de Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, Rodrigo Tobar, alias Jorge 40, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y otros 12 exjefes paramilitares de la SAUC para que sean gestores de paz. Según el Ejecutivo, la intención de esta mesa de negociación es cerrar el proceso de desmovilización de ese grupo armado en el 2005 y aportar verdad y reparación a las víctimas. Con esta nueva resolución, lo que realmente se quiere es, primero, que esos actores que estuvieron en el conflicto armado sean gestores de paz, cosa que ya se sabía, pero que ayuden a reconstruir el tejido social. 2, que reparen. 3, que digan la verdad. Y 4, que construyan una verdad judicial. Los excomandantes paramilitares ya habían sido nombrados gestores de paz en noviembre del año pasado, pero renunciaron hace 3 meses a dicho cargo por diferencias con el comisionado de paz, Oti Patiño. En esta ocasión, los excomandantes aceptaron el nombramiento, teniendo en cuenta que el proceso estará liderado por el ministro del Interior, Armando Benedetti. Vamos a coordinar para que esto sea serio, para que la verdad real se conozca de todo lo que pasó por el proceso paramilitar y sus vínculos con el Estado. Esta resolución estará vigente hasta el 6 de agosto de 2026, un día antes de que concluya el mandato del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía requirió a Interpol máxima difusión de círcula roja de alias Papá Pitufo. Para evitar que se fugue, la Fiscalía General de la Nación
solicitó a Interpol informar sobre la vigencia de la circular roja emitida contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el supuesto mayor contrabandista de Colombia, para que se le dé la mayor difusión posible en el mundo. Estas imágenes registraron la incautación de media tonelada de cocaína oculta en pieles de bovino, que la mafia colombiana sacó por el puerto de Buenaventura rumbo a Valencia, España, hace casi una década. El episodio no tendría nada de llamativo de no ser porque este cargamento es tema central de un informe secreto que la Interpol Colombia envió al FBI con el título Análisis Criminal Estructura de Diego Marín Buitrago. El documento de 8 páginas fue enviado en noviembre de 2023 y en él se pide la cooperación de la agencia estadounidense para atar los cabos sueltos de varias investigaciones que nunca vieron la luz en Colombia, pero que vinculan al zar del contrabando, Diego Marín, con peligrosas organizaciones criminales al servicio del narcotráfico. Advierte además que detrás de años de impunidad hay corrupción de funcionarios en todos sus niveles. La media tonelada de cocaína incautada en España es el ejemplo perfecto. Mientras la policía española desplegó una operación que terminó con la captura de 11 personas, en Colombia no se conoció ningún hallazgo. La única pista reposa en un expediente judicial plagado de irregularidades en Cali. Me llamo José Miguel Maldonado. Este expediente nació en 2016 con el testimonio de un temido sicario de la región y fue archivado bajo la absoluta reserva, a pesar de que allí se hacen graves señalamientos contra sicarios, narcos, fiscales y policías que intervinieron en el proceso. Barranquilla, la de mejor rendimiento fiscal en el 2024 entre las grandes ciudades, obtuvo un resultado del 75.5% según el índice de desempeño fiscal del DNP. El alcalde Alejandro Char destacó que el Departamento Nacional de Planeación resaltó a Barranquilla como la ciudad grande con mejor rendimiento fiscal en el 2024. EC Noticias. La Universidad Libre Seccional Barranquilla, en alianza con la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, DIAN, celebró el 18 de septiembre del año en curso el lanzamiento del primer núcleo de apoyo contable y fiscal NAF aduanero en la ciudad de Barranquilla, un espacio pionero de formación y servicio que permitirá a estudiantes, docentes, empresarios y ciudadanía en general acceder a temas aduaneros y cambiarios. Por primera vez, la Universidad Libre Seccional Barranquilla será la sede del primer núcleo de apoyo contable, fiscal y aduanero en alianza con la DIAN, representando el compromiso con el ciudadano aplicado en la academia a través de escenarios reales. La rectora de esa alma mater, la doctora Beatriz Tovar, nos habló sobre esta iniciativa. Esto es importante porque nuestros estudiantes van a tener la oportunidad de desempeñarse, ¿verdad? Y de que todos esos conocimientos que aprenden en el aula de clase puedan en estos momentos ponerlos en práctica, pero con algo muy importante, y es impactar el servicio a nuestra comunidad. De tal manera que esta sinergia es fabulosa. Esperamos que también tenga muchísimos éxitos este núcleo, así como lo fue el núcleo contable que inicialmente en materia tributaria lo realizamos aquí en nuestra universidad. Le agradezco a la Universidad Libre por hacer este convenio con la DIAN y presentarnos esta oportunidad en la que podremos poner en práctica los conocimientos adquiridos al servicio de la comunidad. Investigan a jueza de Barranquilla por conceder libertad a Emilio Tapia. El proceso disciplinario es llevado a cabo por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico. La Comisión Seccional de Disciplina del Atlántico Judicial del Atlántico abrió una investigación formal a la juez primera de ejecución de penas y medidas de Barranquilla, que el pasado 11 de abril concedió libertad condicional al polémico Emilio Tapia, condenado a 6 años y 4 meses de prisión, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía por el caso de Centros Poblados. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal a la jueza primera de ejecución de penas y medidas de Barranquilla, quien el pasado 11 de abril le concedió el beneficio de libertad condicional a Emilio Tapia, condenado a una pena de 6 años y 4 meses, luego de un preacuerdo con la Fiscalía por el caso de Centros Poblados. En ese momento, la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión de la jueza al considerar que no se cumplieron los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida. Sin embargo, el 15 de abril de 2025 se confirmó la salida
salida de prisión de Emilio Tapia Aldana. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla le otorgó el beneficio de casa por cárcel luego de haber cumplido 48 meses en prisión y de haber entregado 2.500 millones de pesos obtenidos de manera ilícita. El 22 de abril, la presidencia de la Comisión Seccional del Atlántico compulsó copias para el inicio de una actuación disciplinaria. A comienzos del mes de mayo se ordenó la indagación preliminar y a partir de la información recopilada, esta semana se ordenó la apertura de una investigación formal, tanto por las circunstancias que rodearon la medida de libertad condicional como por una presunta mora en la concesión del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. Este 23 de septiembre, el Banco de la República pondrá en operación el mecanismo que soportará la liquidación de las operaciones de BREB, el sistema de pagos inmediatos que busca reducir la dependencia del efectivo en el país. En consenso con la industria financiera, se ha decidido llevar a cabo una operación controlada con un número acotado de clientes entre el 23 de septiembre y el 5 de octubre del 2025 para verificar la interoperabilidad plena entre los 5 sistemas de pago inmediato y las 227 entidades financieras participantes del nuevo sistema de pagos. Que hará breve, va a facilitar que podamos hacer movimientos entre bancos, entidades financieras, fintechs. A partir del 2025, por ejemplo, si uno un fin de semana quiere hacer una transferencia a otro banco y que llegue de manera inmediata, ya no tiene que esperar 3 días hábiles mientras se inscribe la cuenta de la otra persona. El presidente Gustavo Petro oficializó el regreso del ministro Juan Carlos Florián en la cartera de la Igualdad y Equidad, tras varios días de polémica por la ley de paridad. Paridad femenina en la política, generando un debate que va más allá de los nombres y cargos, tocando fibras sensibles en la sociedad sobre el verdadero significado de la inclusión y la equidad. Y así, de esta manera, llegamos al final de EC Noticias, hechos que usted debe saber, con el patrocinio de Cable Éxito y Mundo Pan, con el apoyo de nuestros portales aliados y con la cámara de Jorjan Javid y la dirección de Douglas Javid. Las noticias son por DHTV. Los invitamos a todos ustedes a continuar disfrutando de nuestra programación aquí, en su canal DHTV. En Mundo Pan, somos una familia que con amor y alegría te atendemos para que te lleves una experiencia llena de mucho sabor, donde horneamos momentos. Así que ven y descubre la magia de nuestros panes, pasteles, budines, postres y nuestra especialidad, el pan triple queso, por un sabor inigualable. Además, no es solo comer pan, es vivir una experiencia de miles de sabores, cautivando tus sentidos. Somos un mundo de sabores. Somos Mundo Pan. Te esperamos. Nos encontramos en Soledad, en la entrada al barrio El Manantial, diagonal al Centro Comercial Nuestro Atlántico. En Mundo Pan tenemos algo para cada antojo. EC Noticias, los hechos que usted debe